Hola familia, bienvenidos a casa. Qué alegría tenerlos conectados de nuevo con nosotros. Llevamos años reuniéndonos domingo tras domingo en nuestras instalaciones. Hoy, aunque no podemos reunirnos personalmente, la iglesia no se detiene. Sus puertas siguen abiertas a través de estos medios de comunicación. Recordemos que la iglesia no es el edificio, la iglesia somos todos. La iglesia somos tú y yo. Estamos unidos por el vínculo perfecto que es el amor de Cristo, como dice su palabra en Colosenses 3:14. Ahora hay un altar en cada hogar y su presencia está reinando en cada corazón. Somos iglesia, somos familia. Quédate conectado. En unos minutos empezará nuestro domingo online. Nuestros devocionales son todos los días de 8 a 8:30 de la noche. Hay una palabra especial de parte de Dios para ti. Grupos de mujeres los miércoles a las 3 de la tarde. Jóvenes más que vencedores los jueves a las 8 de la noche. Y Alianza Youth los sábados a las 5:30 de la tarde. Recuerda, estas reuniones y clases son por Hangouts Meet. Hey, iglesia, nada impedirá que sigamos siendo una familia. Estamos teniendo devocionales diarios, clases y grupos online vía Hangouts Meet, una aplicación muy fácil de usar. Primer paso, para conectarte desde tu dispositivo móvil, ve a tu Play Store o App Store y descarga la aplicación Hangouts Meet. Segundo paso, si estás en alguno de los grupos de WhatsApp de nuestra iglesia, te haremos llegar un link con el que después de haber descargado la aplicación, puedes ingresar a la reunión. También puedes ingresar mediante código. Simplemente entras a la app y das la opción Código de reunión. Nuestro código siempre es el mismo: ESAADOWXUS. Solicitas el ingreso y listo, ya estamos conectados. Si vas a ingresar desde tu computador, puedes abrir el link desde WhatsApp Web. O pones en el buscador de Google, meet.google.com. Ingresas el código ESAADOWXUS. Solicitas el ingreso y listo. Recuerda, nuestro código siempre es el mismo. Puedes tomarle un screenshot o una foto para tenerlo a la mano. Si tienes alguna duda, pregúntanos. Estamos para servirte. Somos iglesia, somos familia. Familia, ¿ya nos sigues en nuestras redes sociales?
Puedes encontrarnos en Instagram @Alianza con Dios o en Facebook Alianza con Dios Iglesia Cristiana. Puedes hacer tus diezmos y donaciones en la cuenta corriente BBVA número 541-025-185. Recuerda, cuenta corriente BBVA número 541-025-185. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Buenos días, iglesia, qué alegría tenerte de nuevo en casa. Te invito a que cierres tus ojos y tengamos una palabra de oración, que le agradezcamos juntos al Espíritu Santo porque Él está en cada uno de nuestros hogares. Gracias te damos, Señor, porque tú estás en medio de nosotros, porque te mueves en medio de la alabanza de tu pueblo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque estás tocando cada uno de nuestros corazones. Y en esta mañana, unidos como iglesia, clamamos porque descienda tu reino y porque se haga tu voluntad y no la nuestra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Santo, santo, santo eres. Vamos a decirle: Padre nuestro en los cielos, santo es tu nombre, que venga tu reino, tu voluntad también. Levanta tu voz y dile: Padre,
tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Decimos, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Es tu cielo y aquí, es tu cielo y aquí, papá. Establécete, establécete. Y te invito, iglesia, a que extiendas tus brazos al cielo y clamemos juntos por su presencia en nuestras vidas, por su presencia en nuestros hogares. Es tu cielo y aquí, es tu cielo y aquí, es tu cielo y aquí, papá. Invades los aires de este lugar. Te damos toda gloria y toda honra solamente a ti, Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Te exaltamos, Señor, y te agradecemos por cómo estás obrando, Jesús. Te damos gloria a ti, papá. Te damos gloria y honra solamente a ti, Jesús. Queremos que en este lugar, Señor, comience a cambiar, que la atmósfera donde estamos habitando comienza a habitar tu presencia. Es tu Espíritu Santo quien comienza a acompañarnos, quien comienza a abrazarnos, es el que comienza a sanarnos en esta mañana. Hoy queremos sentir tu presencia y vamos a declarar que la atmósfera cambiando está. Los milagros seguirán sucediendo porque tu palabra es verdad, Señor. No es necesario un templo para que tu presencia sea manifiesta. No es necesario unas cuatro paredes para que tu gloria descienda a nuestra vida. Aquí donde nos encontremos, en nuestro hogar, en nuestra casa, Señor, que tu presencia comienza a hacerse real en nuestra vida. Y vamos a preparar este lugar, declarando, Señor, la atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está aquí, Señor. Es evidente tu mover. Atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está.
está aquí. Es evidente. Es evidente tu mover. Espíritu, Señor. Tu Espíritu está aquí. Llena ese lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está. Lo declaramos, Señor. Tu Espíritu está. Podemos sentir tu poder en este lugar. Es evidente tu mover. Tu Espíritu. Tu Espíritu está aquí. Una vez más, digo, atmósfera, La atmósfera cambiando. llenamos este lugar de tu presencia. Tu Espíritu está. Que tu gloria descienda, Señor. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. Tu Espíritu está aquí. Llena ese lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena ese lugar, derramando tu amor me envuelve. Hemos venido por ti, Señor. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Espíritu ven, llena ese lugar. Solo tu gloria llenará este lugar, llenará nuestras vidas. Algún vacío que esté en nuestro corazón ahora, algún pensamiento contrario a tu voluntad, hoy se va en el nombre de Jesús. Y tu presencia es la que comienza a llenarnos. Es tu presencia la que comienza a llenarnos donde estamos, Señor. No hay ningún impedimento que pueda impedir que tu gloria descienda, que tu gloria nos llene, Señor. Ningún pensamiento, ninguna tristeza, ningún temor, Señor. Y hoy vamos a confesar con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras almas, con todo nuestro corazón, Señor, que es tu presencia la que me llena, la que me acompaña, la que acampa al lado nuestro, la que acampa al lado mío, Señor. Oh, que tu poder, Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí
milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Donde estés, vas a comenzar a creer que los milagros van a comenzar a suceder. Los milagros van a suceder ahora donde estés. Porque el Espíritu de Dios está contigo, está donde tú estás. Lo hemos pedido, hemos declarado, hemos pedido su favor y su gracia para con nosotros. Los milagros comenzaremos a ver. Toda persona que tenga algún problema físico, alguna enfermedad en este momento, tú que nos estás viendo, si tienes algún problema físico y habla la enfermedad, quiero que comiences a colocar tus ojos en la cruz, en la cruz, en la cruz, y tengas la libertad ahora de decirlo. Ese milagro por el cual estoy declarando, ese milagro por el cual estoy pidiendo, va a pasar en mi vida. Dile una vez más: milagros. Milagros pueden suceder. Sanidad, sanidad, sanidad ahora. Tu espíritu está. Sanidad ahora, sanidad ahora. Que fluya la sanidad de tu espíritu, Señor. Es evidente tu. Que fluya tu poder, tu poder, tu poder, como ríos de agua viva, Señor. Tu espíritu está aquí. Gracias, Señor. Gracias por tocarnos, gracias por darnos esa sanidad física por la que muchos estamos pidiendo. En el nombre de Jesús. Amén. Querida familia, muy buenos días. Dios les bendiga. De verdad que es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros en este tiempo de estudio de la palabra, de meditación, de alabar a nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarlos a que tengamos una palabra de oración. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, bendito Dios del cielo, porque nos permite, Señor, una vez más reunirnos en tu nombre, Padre Celestial, alrededor de tu palabra, Padre Santo. Te damos gracias, bendito Dios del cielo, por estos medios de comunicación, Señor, que nos permiten, Señor, estar juntos en la distancia, Padre Celestial. Te damos gracias, bendito Dios del cielo, porque a pesar, Señor, de la pandemia, del confinamiento, de las prohibiciones gubernamentales, Padre Santo, hemos podido reunirnos cada domingo, Padre Celestial, y entre semana todos los días, Señor, para escudriñar tu palabra, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por cada administración, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada enseñanza, Padre Celestial. Te damos gracias, bendito Dios del cielo, por cada bendición que tú nos has dado, Señor. Gracias, bendito Dios del cielo, por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Hoy te pedimos, Padre Celestial, que tu Santo Espíritu sea llenando, Padre Celestial, la vida de cada una de las personas que están participando en esta congregación, Padre Santo. Yo te pido, bendito Dios del cielo, que la presencia tuya, Señor, sea evidente en cada hogar que está conectado, Padre Santo. Bendito Dios del cielo, yo te pido, bendito Padre Celestial, que tú obres, Dios, milagros, sanidades y prodigios, Señor, en esta mañana, Padre Celestial, al interior de cada casa, Padre Santo. Y que la gloria tuya, Señor, sea desatada en cada hogar, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Dios, para tu gloria, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que tú ministres, Señor, a cada persona, de acuerdo con su necesidad particular, Padre Santo. Y que esta palabra, Señor, sea una palabra rema en sus vidas, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, y te damos gracias por tu amor y misericordia. Amén y amén. Bueno, hermanos, quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias en la segunda epístola de Pedro. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Y dice así la palabra de Dios. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo,
una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Muy bien, dice la palabra de Dios que esta carta ha sido dirigida a los que habían alcanzado la justicia de nuestro Señor y de nuestro Dios a través de Jesucristo, que habían alcanzado una fe igual de preciosa a la nuestra, dice el apóstol Pedro. O sea, está escribiéndole a los discípulos, está escribiéndole a ustedes, los discípulos de Cristo. Y está diciendo que ya han alcanzado una fe igualmente preciosa a la de los apóstoles de aquel tiempo. Y por eso él prepara el terreno diciéndoles a quién está dirigida esta carta. Esta carta no es para principiantes, esta carta es para personas que conocen de la palabra de Dios. Pero igual las personas que no conocen y quieren y estén escuchando esta prédica, yo sé que el Señor les va a hablar y va a ser de gran bendición para sus vidas. Cuando nosotros entendemos la dirección a quien está orientada esta carta, dice que a los que han sido justificados gratuitamente por medio de la gracia de la redención que es en Cristo Jesús. O sea, han sido aquellas personas que ya han aceptado a Jesucristo y que han aceptado la redención de sus pecados por medio de la obra maravillosa que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. En Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, analicemos que esto es para las personas que hemos sido justificados por la sangre de Cristo. O sea, que Jesucristo pagó por nuestros pecados lo que nosotros deberíamos pagar. Él pagó con su vida, más bien con su muerte. Él pagó por los pecados de toda la humanidad, por los tuyos y por los míos y por los de todos los creyentes. De tal manera que hemos sido justificados nosotros gratuitamente, no tuvimos que hacer nada para eso. Él lo hizo voluntariamente, Él se entregó en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Y esta carta está dirigida a aquellas personas que han creído en ese milagro de la redención. Muy bien. Dice además que a los que hemos sido justificados por nuestro Dios y Salvador Jesucristo y que tenemos una fe igualmente preciosa a la de los apóstoles de aquel tiempo. Y veamos qué es la fe. La fe, dice en la palabra de Dios en el libro de los Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Y dice que es una fe preciosa. Una fe preciosa quiere decir que vale mucho. Esa fe es tremendamente poderosa. Y recordemos que cada vez que el Señor hizo alusión a la fe, estuvo unido a la salvación. ¿Cuántas veces el Señor le preguntó, ¿crees? Para el que cree todo le es posible, le dijo a Marta. El Señor Jesucristo dio mucho énfasis y mucho poder a la fe. Y esa fe por eso es tan preciosa, porque esa fe es la que obra milagros, esa fe es la que transforma vidas, esa fe es la que nos hace llamar las cosas que no son como si fueran. De tal manera que nosotros, al haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, hemos alcanzado esa fe igualmente preciosa que la de los apóstoles, que pudieron ver y palpar los milagros que Jesús hizo. Pero Él nos está invitando a que tengamos una fe como la que tuvieron los apóstoles, y aún mayor. Es una fe que es preciosa, quiere decir que no tiene precio, que ha sido dada por gracia, porque el Señor es el que nos da el don de fe. Pero nosotros tenemos que tomar la determinación de creerle al Señor. Yo sé que para nosotros a veces es muy difícil creerle a la gente y creer en las cosas,
porque en nuestro contexto latinoamericano estamos como medio aburridos de escuchar muchas promesas de mandatarios, de políticos, de gente que hace promesas y no cumple. Pero en este caso, las promesas son de parte de Dios y Dios pone en juego su carácter para cumplirlas. O sea, el Señor nunca va a dejar de cumplir una promesa porque ahí está en juego su carácter. Y esas promesas quedan engastadas allí en la roca, en el cielo, en ese mármol de cristal. En el cielo quedan engastadas esas promesas y nadie las puede cambiar. Dios va a cumplir cada una de sus promesas. Y cuando no vemos el cumplimiento de la promesa de Dios, tenemos que entender que quizás es por causa de nuestra ignorancia que el Señor aún no ha cumplido la promesa. ¿Y por qué en nuestra ignorancia? Porque normalmente el Señor, cada vez que nos hace una promesa, pone también de antemano una premisa y debemos cumplir la premisa para que se cumpla la promesa. Todas las promesas del Señor tienen siempre una condición que nosotros debemos cumplir. Y dice la palabra de Dios que el Señor no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, a fin de que nadie se pierda y todos procedan al arrepentimiento. De tal manera pues que las promesas del Señor son en Él sí y en Él amén. O sea, siempre se van a cumplir. Y esto debe darnos a nosotros mucha paz y mucha tranquilidad y mucha confianza en que cada una de las promesas del Señor va a ser cumplida en nuestra vida en la medida en que nosotros conozcamos al Señor y en la medida en que nosotros cumplamos con las premisas que el Señor establece. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Qué es la gracia? La gracia es cuando recibimos lo que necesitamos, no lo que merecemos. Y aquí el apóstol Pedro está diciendo que esa gracia sea multiplicada en nosotros, los que creemos, los que tenemos esa fe preciosa, los que hemos sido justificados por la sangre de Jesús, que esa gracia sea multiplicada también en nuestra vida, pero no solamente la gracia, sino la paz de Cristo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Vivimos en unos tiempos muy convulsionados, vivimos en unos tiempos de mucha angustia, de mucha ansiedad, de mucha necesidad. Se avecina quizás también una depresión económica a nivel mundial y esto está trayendo efectos supremamente fuertes en la economía y por lo tanto la gente va a estar pasando situaciones difíciles y quizás la paz sea alterada. Aún la paz en nuestros corazones pudiera estar alterada por la preocupación, por la ansiedad, porque no sabemos qué va a suceder. En este tiempo se han abierto los negocios, se ha vuelto a una nueva normalidad en el país, pero no quiere decir que las cosas estén bien. Los casos de contagio se van multiplicando cada día. Ya no son cientos las personas que diariamente se contaminan, sino que ya es por miles de personas, 2,000, 3,000, 5,000 personas diarias que se están infectando. Y por lo tanto el riesgo es mucho más alto. Y por lo tanto la ansiedad, el temor, la preocupación, la ansiedad es cada vez mayor. Pero por otro lado también la economía no está funcionando normalmente. Mucha cantidad de pequeños comerciantes se han quedado sin negocios, sin la oportunidad de trabajar por 3 meses. Y aún salen hoy a trabajar y aún no tienen una respuesta que esperaron en el mercado. De tal manera que la situación es delicada en este tiempo y por lo tanto apropiémonos de esta promesa y esta oración que hace el apóstol Pedro, donde invoca el poder del Señor para que la gracia de Dios sea multiplicada en nuestras vidas, que podamos recibir lo que necesitamos, no lo que merecemos. Porque eso es la gracia, que recibamos lo que necesitamos, no lo que merecemos, porque quizás no merecemos nada. Por nuestros propios méritos quizás no podemos conseguir nada, pero la gracia de Dios hace que tengamos siempre todo lo suficiente para que abundemos en toda buena obra. Amén. Pero también el Señor dice que la paz de Cristo también esté multiplicada en nuestra vida. ¿Y cómo va a ser eso? Eso va a ser dado mediante el conocimiento que tengamos del Señor. Conocimiento no solamente es información intelectual.
no solamente es información académica. Cuando hablamos de conocimiento a nivel bíblico significa intimidad. Dice la palabra de Dios que cuando Adán conoció a Eva, así cuando nosotros conocemos al Señor, estamos en intimidad con el Señor. De tal manera que nosotros tenemos que tener intimidad con Jesús, tenemos que tener intimidad con Dios para que esa gracia y esa paz nos sean multiplicadas en nuestra vida. Esa intimidad viene a través de la oración, esa intimidad viene a través de la meditación de la palabra de Dios. Esta intimidad viene por causa de que nosotros estamos meditando en la obra del Señor, en todos esos milagros, en esas palabras que Él dijo, en esas situaciones que vivió, en esas enseñanzas que Él estuvo dándonos y que a través de su palabra nosotros podemos tener acceso a ellas. Y la bendición de Dios es que no solamente podemos tener acceso a esa información a través de una versión de la Biblia, sino que tenemos la posibilidad de tener muchas versiones de la Biblia para que podamos entender la magnitud y la profundidad de esas promesas que el Señor nos da. Tenemos entonces la bendición de que la gracia de Dios y la paz de Dios sea multiplicada en nuestra vida a través del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Y una persona que es autosuficiente, que es arrogante, que es orgullosa, que es soberbia, pues indudablemente va a sentir que no necesita ni siquiera de Dios. Y puede ser que haya conocido del Señor y que haya hecho la oración de fe, pero le parece que Él es suficiente y que no necesita conocer de la palabra de Dios. Y no necesita crecer en fe, no necesita ayunar, no necesita orar. No necesita meditar en la palabra de Dios porque se siente autosuficiente para enfrentar la vida con lo que tiene, con su capacidad, con su dinero, con su poder. Pero esto realmente es contraproducente porque dice la palabra de Dios que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dice además que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su infinito poder. Entonces note que ya el apóstol Pedro da por sentado de que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas. O sea, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal y pedimos la presencia, la llenura del Espíritu Santo y vamos a las aguas bautismales, dice la palabra que ya hemos recibido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Note que habla de dos dimensiones. Una, nuestra vida cotidiana, lo que corresponde a nuestra familia, nuestro techo, nuestra comida, nuestro hogar, nuestras responsabilidades, quizás nuestras obligaciones, nuestros derechos, etc. Pero por otro lado, el Señor no descuida la parte espiritual. Dice que todas las cosas que pertenecen también a la piedad nos han sido dadas por su infinito poder. Pero ¿cuáles son esas cosas que pertenecen a la piedad? ¿Qué es piedad? Empezando porque tenemos que definir qué es piedad. Porque a veces tomamos el sentido de la piedad como la misericordia que debemos tener ante una persona que está sufriendo y está en nuestras manos evitar que sufra. Entonces tenemos piedad y paramos el sufrimiento. Como en el caso de los antiguos romanos cuando estaban quizás castigando a un cristiano. Y veíamos que estaba el verdugo allí dándole latigazos y de pronto el jefe romano, el jefe de los verdugos tiene piedad y dice, bueno, ya nomás, párenlo ahí. No se trata de esa piedad. La piedad es nuestra capacidad de comunión con Dios, nuestra intencionalidad de estar en comunión con Dios. La piedad significa que nosotros estamos viviendo una vida dependiendo de Dios, una vida espiritual. Que estamos comunicándonos con el Espíritu Santo constantemente y tenemos siempre una actitud de oración y estamos buscando la guía del Señor para nuestra vida y que tomamos nuestras decisiones con base en esa orientación que el Señor nos da. Una persona impía es una persona que no tiene en cuenta a Dios en su vida. Una persona pía es una persona que tiene en cuenta a Dios en su vida. Así pues que entendamos que piedad significa establecer una relación
con Dios y depender de Él. Y entonces dice la palabra de Dios que todas las cosas que pertenecen tanto a la vida como a la piedad, la vida estamos hablando de nuestra vida social, de nuestra vida familiar, de nuestra vida política, de nuestra vida financiera, de nuestra vida biológica, todas esas cosas ya nos han sido dadas por el infinito poder de Dios, pero también nos han sido dadas todas las cosas que pertenecen a la piedad. Y estamos hablando entonces de esas fortalezas que nosotros tenemos para poder llevar una vida piadosa, una vida de comunión con Dios. Y esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad son manifestadas a través del Espíritu Santo de Dios que nos ha sido dado. Ese Espíritu que es la naturaleza divina de Dios en nosotros. Y esto es algo que nosotros tenemos que sentirnos supremamente honrados de tener. Que el Señor mismo, que Dios mismo nos dé de su propia naturaleza, de su naturaleza divina, para que esa naturaleza divina forme parte integral de nosotros mismos. Y estamos hablando del Espíritu Santo de Dios. Por eso el Señor Jesucristo decía en Juan 4:14, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Note que es una fuente que brota del interior de la persona. Quiere decir que el Señor ya nos ha dado todas las cosas y esa fuente ya nos la dio. Y esa fuente está en nosotros. No dijo el Señor que creamos en el Señor Jesucristo y entonces lloverá sobre nosotros agua viva. No, Él dijo que de nosotros brotará una fuente que salte para vida eterna. De tal manera que tenemos que entenderlo claramente, que ya todas esas cosas nos han sido dadas. El Espíritu Santo de Dios ya está en nosotros. Esa fuente que salta para vida eterna ya está en nosotros. Y en nosotros está el que nosotros le permitamos fluir o que no le permitamos fluir. Porque dice la palabra de Dios que el profeta puede retener la profecía. Y nosotros voluntariamente podemos retener las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. De tal manera que lo que tenemos que saber es que esa fuente que salta para vida eterna ya está en cada uno de nosotros. Y lo que tenemos que hacer es dejarla fluir. Eso es lo que tenemos que hacer. Entender que ya la tenemos, pero que de alguna manera la tenemos oprimida y que no hemos permitido que fluya y que salte para vida eterna. No le hemos permitido al Espíritu Santo que se manifieste a través de nuestra vida. Dice la palabra de Dios que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Tenemos que ir a la presencia del Señor y alimentarnos del Espíritu Santo de Dios para también alimentar nuestra fuente y que esa fuente brote agua que salte para vida eterna. ¿Y esa agua qué es? Es palabra de Dios que va a estar brotando por nuestros labios, en donde vamos a estar compartiendo la palabra de Dios y que va a traer bendición a otras personas que van a poder conocer del poder de Dios y que van a poder conocer de la misericordia de Dios y van a aceptar el regalo de la salvación de Jesucristo y entonces van a saltar para vida eterna. El Señor quiere darnos su Santo Espíritu. Y muchos lo tenemos, pero quizás no le creemos a Dios que su propio Espíritu esté en nosotros. En la Biblia tenemos dos secciones, una que es el Antiguo Testamento y otra el Nuevo Testamento. Y algunas personas se quedan con el Nuevo Testamento y no leen el Antiguo Testamento, y viceversa, pero ambos son testamentos para nosotros. Y pudiera suceder que muchas personas son beneficiarias de un tremendo testamento. Y le puede pasar como le pasó a cierta persona que vivía en una pobreza absoluta, por allá en unas montañas, con su familia, con una pobreza tremenda. Y finalmente se acordó que su tío le había dejado una herencia. Pero como estaba muy lejos, estaba a muchos kilómetros de allá, no tenía ni con qué ir a averiguarla. Y prefirió pasar toda su vida en pobreza en vez de ir a buscar ese testamento y a reclamar lo que era suyo. Nos está pasando lo mismo. Nosotros somos cristianos nacidos de nuevo y ya tenemos todas esas promesas en nuestro interior. Y somos multimillonarios espirituales. Somos enriquecidos por esa naturaleza divina que el Señor nos dio.
y que no la estamos aceptando, no la estamos creyendo, no la estamos conociendo. Y por causa de no conocerla, entonces nos perdemos de grandes bendiciones y vivimos una vida de cristianos mediocres, de cristianos en necesidad, en angustia, en desesperación, en pobreza, en miseria, en maldición. Pero cuando conocemos las promesas y cumplimos las premisas, empezamos a ver que realmente el Señor nos ofrece una vida abundante. El Señor Jesucristo nos la prometió. Pero es necesario que nosotros entonces conozcamos esas promesas y las hagamos valer en nuestra vida. En Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que os he dicho. Muy bien, algunas personas se quedan esperando a que el Espíritu Santo les diga toda la palabra de Dios y todas las promesas. No, perdóneme, dice que nos hará recordar lo que el Señor nos ha dicho. ¿Y cómo nos habla el Señor? Pues el Señor nos habla a través de su palabra. Pero si no leemos su palabra, después no vamos a poder recordarla. Y el Espíritu Santo de Dios nos la va a hacer recordar, pero para eso primero tenemos que aprenderla, tenemos que haberla leído, tenemos que haber meditado en ella. Y entonces la podemos aplicar a una situación determinada. Y cuando la aplicamos a una situación determinada, la situación va a cambiar completamente. Va a ser transformada completamente. El poder de Dios es maravilloso. Y usted y yo tenemos la oportunidad de disfrutar de esa naturaleza divina y de ese poder de Dios en nuestra vida cotidiana. Este poder de Dios el Señor nos lo dio para cuando estemos en el cielo. Él nos lo dio para que podamos vivir aquí una vida de victoria, una vida de abundancia, una vida de bendición y de prosperidad. Y no solamente prosperidad económica, prosperidad en nuestras relaciones interpersonales, prosperidad en el ministerio, prosperidad en nuestros estudios, en nuestras relaciones sociales, en nuestra familia sobre todo. De tal manera que estamos desperdiciando la oportunidad de tomar ese testamento y hacerlo valer y tomar esas bendiciones que el Señor nos ha dado para nosotros mismos y poder disfrutarlas en comunidad, en nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra iglesia. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan 16, del 12 al 14. Dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las vas a poder sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Fíjense, estas son cosas supremamente importantes. El Espíritu Santo de Dios nos va a hacer saber lo que ha de venir. Pero a través de la palabra lo podemos percibir. Estudiábamos hace 3 meses el Salmo 91 y podemos percibir que esta pandemia va a pasar, que van a caer a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, pero a nosotros no nos tocará, porque esa es la promesa de Dios y esa es la palabra de Dios que está comprometida con su carácter. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, o sea, por el poder de Dios. Pongan atención a esto, por favor. Mediante el conocimiento, mediante la intimidad que tengamos con el Señor, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, el Señor, dice la palabra de Dios, que nos llamó por su gloria y excelencia, y que las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas por su poder divino. Ese divino poder de Dios hizo que esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad estuvieran en nosotros también. O sea, el Señor nos dio esa facultad de que tuviéramos parte de su naturaleza divina por el poder de Dios mismo. Pero ¿cuál fue el propósito por el cual el Señor nos lo dio? Dice aquí en la palabra de Dios que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, Él nos llamó para que nosotros fuéramos a su presencia, estuviéramos en intimidad con Él y pudiéramos participar de su gloria y de su excelencia. O sea, el Señor nos da su propio espíritu
para que nuestros actos vayan a glorificar a Dios y que todos esos actos sean en excelencia para Dios. No es que sea por la gloria y la excelencia de Dios que nos ha llamado. No. No somos nadie para que una gloria tan grande tenga que ver con que nos llamen. El Señor nos llamó para que nosotros participáramos de alguna manera en su gloria y en su excelencia. Él nos llamó más bien a su gloria y a su excelencia, que es la traducción real y original en el griego. Entendiendo esto, tenemos que comprender que entonces el Señor nos da su propio espíritu para que nosotros podamos ver la gloria de Dios y que podamos ser nosotros parte de esa gloria de Dios, pero que esa gloria no sea la nuestra, que nosotros funcionemos como un espejo que está reflejando la gloria de Dios, que seamos esa luna que está reflejando la luz del sol, en donde estamos semejando que Dios es el sol. Esa gloria que llega a nuestra vida se vea reflejada a través de nosotros, pero que esa gloria siga siendo siempre la gloria de Dios. No que nosotros tengamos nuestra propia gloria, sino que va a ser la gloria de Dios la que se vea a través de nuestra vida y de nuestros actos. De tal manera que seamos nosotros esa luna, ese espejo que refleja la gloria de Dios en las demás personas. El Señor Jesucristo pagó por todos nuestros pecados. Y no solamente pagó por nuestros pecados, sino que llevó la maldición que había sobre nuestras vidas. Y quitó de nosotros esa vida de pobreza, de ruina, de miseria, esa vida de ataduras, de maldiciones, de prejuicios, de ignorancia que nosotros llevábamos y por medio de la cual quizás estábamos haciendo muchas cosas que no eran agradables a los ojos de Dios. Pero cuando nosotros conocemos del Señor y se nos cae ese velo de los ojos, entonces podemos comprender el antiguo pacto, podemos comprender el Antiguo Testamento y podemos comprender también las promesas que el Señor nos da. Dice la palabra de Dios que a través del Espíritu Santo nos hará saber todas las cosas. Pero no solamente el Espíritu Santo de Dios nos dará conocimiento, sino que además nos dará poder. Como dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De tal manera que tenemos que saber que Dios tiene un propósito especial con nuestra vida. Y ese poder que el Señor nos da es para que seamos testigos suyos. El Señor nos da el poder a través de su Santo Espíritu para que nosotros podamos testificar ante los demás sobre las maravillas y los prodigios que Dios ha hecho en nuestra vida. Y a través de este testimonio muchas personas puedan creer en Él. Note que el Señor estableció esto de los testimonios desde aquel tiempo y hoy todavía usan ese principio las grandes agencias de publicidad. Ver el testimonio, cómo funciona este detergente y este otro, y entonces este es mejor porque funciona mejor. Es la técnica que el Señor Jesucristo estableció para su iglesia. Y es la mejor, la del testimonio personal. El ver las vidas transformadas. El ver que esta persona que quizás era un malandrín y que nadie daba un peso por él, finalmente está rendido a los pies del Señor. Y la gente dice, bueno, si el Señor transformó a este señor, que era tan pecador, tan duro de corazón, pues puede hacer algo mucho más grande conmigo también. Y entonces dan el paso de fe y se entregan al Señor. Yo quiero, hermanos, invitarlos a que nosotros realmente tomemos en serio esos regalos que el Señor nos ha dado. Dice la palabra de Dios que Él nos ha dado, por medio de Él nos ha dado grandísimas y preciosas promesas. Y hay más de 7,000 promesas en la Biblia que usted puede estudiar y que puede buscar y que puede memorizar para que cuando tenga una circunstancia en donde pueda ser aplicable una de estas promesas, usted la aplica y va a ver cómo el poder de Dios transforma la situación que esté viviendo. Dice el versículo 4 que son grandiosas y preciosas promesas.
preciosas y grandísimas promesas. Y a través de estas grandiosas promesas, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Y estas promesas tienen que ver con nuestra obediencia al Señor. Tienen que ver con que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Desde que nosotros nos convertimos al Señor, el Espíritu Santo de Dios empieza a hablarnos. Desde que nosotros le pedimos al Señor que nos llene de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a ponernos su voluntad en el corazón. Y nos muestra el camino en que debemos andar. Pero es decisión nuestra obedecerlo o no. El Espíritu Santo de Dios muchas veces nos puede decir que hagamos algo y a veces nosotros no entendemos por qué ni para qué. Pero si le obedecemos a Él, seguro va a venir bendición a nuestra vida. O bendición a la vida de otra persona. Pero si desobedecemos, pues nos salimos del plan de Dios. Y el salirnos del plan de Dios quiere decir que perdemos una gran bendición que Dios tenía para nosotros. Y por medio de la obediencia, alcanzamos esa grandísima promesa que el Señor nos da, y es que seamos hijos de Dios. Dice la palabra de Dios que aquellos que son guiados por el Espíritu Santo son verdaderos hijos de Dios. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, dice en la palabra de Dios que el Señor nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad significa que nos habilitamos para poder ser hecho hijo de Dios, pero todavía no somos hijos de Dios. Digamos que hemos dado el primer paso. Pero vamos a ser hijos de Dios cuando realmente obedezcamos al Espíritu Santo de Dios y permitamos que esa relación entre el Espíritu Santo de Dios y nosotros sea una relación fluida y una relación en donde realmente estamos sujetos a la voluntad del Padre. En ese momento somos realmente hijos de Dios. Y esa es la gran promesa que el Señor nos da. Y como esa hay muchísimas más promesas maravillosas que el Señor tiene para nuestras vidas. Cada día nosotros nos enfrentamos a circunstancias que tenemos que resolver, problemas que tenemos que tratar, situaciones que tenemos que vivir y que quizás no estamos preparados para ello. Pero si estamos en comunión con el Espíritu Santo, Él nos va a orientar y nos va a guiar por el camino en que debemos andar. Él va a estar delante de nosotros, abriendo puertas, tocando corazones y haciéndonos más fácil la vida. Todas esas promesas que el Señor tiene van a estar para nosotros. Y por eso el Señor nos pide que nuestra vida sea una vida de excelencia, que tratemos de hacer las cosas lo mejor posible para todos y para Dios. El Señor quiere que cada día mejoremos más. Como padres, hoy que es el Día del Padre, así a propósito, felicitaciones a todos los papás por este día. Que cada día seamos mejores padres. Que podamos darle honra y honor a nuestra esposa. Porque dice la palabra de Dios que nosotros debemos vivir con ella sabiamente. Eso quiere decir utilizando la cabeza. Utilizando nuestra inteligencia. Porque Dios nos dio inteligencia. Dice la palabra de Dios que el que se sienta falto de sabiduría, se la pida a Dios. Y si usted tiene falta de sabiduría para tratar con su esposa, pídele esa sabiduría a Dios. Y el Señor se la va a dar con abundancia y sin reproches. Dice que tenemos que tratar a nuestra esposa sabiamente, dándole honra y honor a la mujer como vaso más frágil, porque ellas son coherederas de la gracia de la vida. Y si lo hacemos, entonces nuestras oraciones no van a tener estorbo, van a ir derechito al cielo y el Señor va a escuchar nuestras oraciones. Pero lo primero que tenemos que hacer es honrar a nuestra esposa. Entonces note cómo el Señor nos da aquí, por ejemplo, una clave, una promesa de cómo escuchar nuestras oraciones. Algunas personas se la pasan orando, llorando, 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 llorando por años por algo y nunca reciben respuesta. Y puede ser por causa de dos razones. Si es el esposo, puede ser porque no esté tratando bien a su esposa, no la esté honrando. O puede ser también porque él no ha cumplido la premisa de la promesa. Y cuando cumplimos la premisa de la promesa, entonces la promesa se va a cumplir. De tal manera que
El Señor no va a decirle al esposo, yo voy a escuchar todas tus oraciones a pesar de que maltrates a tu esposa. Eso no lo dice la palabra de Dios. Él dice exactamente lo contrario, que si honramos a nuestra esposa y le damos el lugar que ella merece, como coheredera de la gracia de la vida, dándole honra y honor, entonces nuestras oraciones van a ser escuchadas por Dios. Ahí está una promesa, un ejemplo de una promesa con una premisa. La premisa es tratar muy bien a nuestra esposa. De tal manera que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas. Y esto pertenece a la piedad. ¿Cómo hacer para que el Señor escuche nuestras oraciones? Tratando bien a nuestra esposa. Bueno, y así como hay una gran cantidad de promesas que el Señor tiene para nuestra vida. Hay una promesa, por ejemplo, que dice, mi Dios pues os dará todo lo que les falte de acuerdo con sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esto está en el libro de Filipenses. Pero tenemos que mirar el contexto. ¿A quién le hizo el Señor esa promesa? No fue a todo el mundo, fue a aquellas personas que realmente hicieron un esfuerzo grande para apoyar la obra del Señor, dando sus diezmos y ofrendas con excelencia. Y entonces el Señor les contestó, ok, mi Dios pues los proveerá todo lo que les falte, porque quizás ellos dieron de lo que tenían para otras cosas. Dice, el Señor les dará todo lo que les falte de acuerdo con sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y como esta hay muchísimas más promesas, muchas más promesas. Algunas personas se acercan al pastor y le dicen, pastor, ore por mí, que es que usted está más cerquita de Dios y el Señor lo escucha más que a mí. Bueno, ¿y usted por qué no se preocupa por pensar qué hacer para que el Señor le escuche más? Tenemos que entender que tanto usted como yo, y como todos los creyentes, tenemos el mismo Espíritu del Señor. Y cada uno de nosotros tiene en su interior esa fuente que salta para vida eterna. Y si la tenemos, y si tenemos al Espíritu Santo de Dios, es el mismo Espíritu que el Señor Jesucristo nos mandó. Está en cada uno de nosotros. La gran diferencia es si nosotros cumplimos la premisa, para que la promesa pueda ser cumplida. Es importantísimo entonces que hagamos un análisis retrospectivo de nuestra vida, que estudiemos la palabra de Dios y nos analicemos y evaluemos en qué le estamos fallando al Señor. ¿Qué área de nuestra vida todavía nos hemos reservado para nuestra vieja naturaleza? Es importante que nosotros hagamos esa evaluación y que definamos de una vez por todas entregarle completamente nuestra vida al Señor y empezar a caminar en las disciplinas espirituales que el Señor ha establecido. Porque todas las cosas que pertenecen a la piedad ya nos fueron dadas. El don del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos bautizamos recibimos el don del Espíritu Santo y con él vienen todas las demás cosas. Espíritu de sabiduría, de conocimiento, de ciencia, etc. De tal manera, de temor de Dios. De tal manera que no hay excusa para que no podamos hacer las cosas que hicieron los grandes hombres de Dios. Todos tenemos el mismo testamento, el mismo regalo que el Señor nos ha dado. El Señor no nos ama más porque hagamos ciertas cosas. Él nos ama porque eso es parte de su carácter, parte de su naturaleza. Dios es amor. Y cada uno de nosotros tenemos un propósito en la vida. Y Dios no nos va a amar más porque nosotros hagamos algunas cosas para Él o no lo hagamos. Él nos ama igual. Y Él nos da esa fuente que salte para vida eterna igual a todos. Ese Espíritu Santo de Dios que nos permite vivir una vida de poder, de amor y de dominio propio, lo tenemos todos. Lo único es que tenemos que ser conscientes de que ese poder está en nosotros y tenemos que dejarlo fluir. Hay algunas personas que le piden a Dios porque le dé amor por una hermanita que no le cae muy bien. No tiene que pedir eso a Dios. Dice la palabra de Dios que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Solamente tiene que dejarlo fluir. Entonces, la promesa del Señor es que podemos participar de su naturaleza divina. Y esa naturaleza divina es su mismo Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios. Él nos lo da a nosotros para que viva en nosotros, para que more con nosotros, para que nos consuele, para que nos haga entender la palabra de Dios, para que nos avise las cosas que han de suceder.
Es un espíritu de amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones para que seamos instrumentos de su amor. Pero muchas veces nosotros no somos conscientes de que ya el amor de Dios está en nuestro corazón. Y quizás como no estamos acostumbrados a dar amor, reprimimos el amor de Dios en nosotros mismos y no le permitimos fluir hacia los demás. Pero cuando empezamos a dejarlo fluir, créanme que el gozo es algo maravilloso. Lo hemos experimentado con personas que a veces van y nos acompañan en algunas campañas sociales que vamos a llevar alimentos, comida, servicios médicos a los barrios marginados de Bogotá. Y esta gente que vaya a participar y que llevan y dan algún aporte, se sienten gozosos, felices de poder estar ayudando. ¿Por qué? Porque es la manifestación del amor de Dios justamente a través de sus vidas. Y entonces ellos se sienten un canal del amor de Dios. Y cuando nosotros lo experimentamos, ya no queremos dejar de experimentarlo y queremos seguir bendiciendo a otras personas. Y si no, haga usted el ensayo, bendiga a una familia en este tiempo con un mercado, con una ofrenda. Llámelo y dígale, oye, mira, el Señor me puso en el corazón darle una ofrendita, regálame tu cédula y tu nombre completo y te voy a mandar un efecti allí para que pases y lo reclames. O por cualquier sistema de giro. Y después de que lo haces vas a sentir un gozo especial en el corazón porque fuiste usado por Dios para bendecir a esa persona. Y dice la palabra de Dios que el que le da al pobre, le presta a Dios. Así que usted se está haciendo acreedor de Dios. Dios le va a estar debiendo esa platica. Y con seguridad el Señor se la debe devolver multiplicada. Siempre Él hace lo mismo con lo que nosotros le damos a Él. De tal manera que esa naturaleza divina hace que nuestra vida sea transformada completamente. Y empecemos a llevar una vida no guiada por los conceptos humanísticos y materiales que estamos estudiando en la universidad, sino que va a ser guiada por el Espíritu Santo de Dios y va a ser transformada por el Espíritu Santo de Dios, de tal manera que vamos a poder vivir una vida de abundancia como la que el Señor nos ofrece. Y a veces no entendemos cómo vamos a vivir una vida de abundancia si lo que estamos es dando, pero dice en la palabra de Dios que es mucho más gratificante dar que recibir. Y todo lo que nosotros demos nos va a venir multiplicado. Así que la invitación en este tiempo de tanta necesidad es que demos y que dejemos fluir ese amor de Dios que está en nuestros corazones. Y tengan la certeza de que el Señor les va a proveer para poder seguir dando. Y les va a proveer para cada una de sus necesidades y para cada uno de sus compromisos. El secreto de tener es dar. Yo sé que no es popular, porque está en contra de todos los principios económicos, pero no de los principios bíblicos. Y la economía puede tener su razón, pero la Biblia es la verdad. Así pues que, hermanos, los invito a que tengamos esa actitud de dejar fluir el amor de Dios en nuestros corazones. Que podamos disponer de un tiempo para llamar a un amigo, a una persona que sabemos que está en necesidad y, hombre, darle por lo menos una palabra de esperanza, orar por él. Y si podemos ayudarle con algo, ayudémosle también. Pero dediquemos parte de nuestra vida a nuestros amigos. Dice la palabra de Dios que una demostración de amor es dar nuestra vida por nuestros amigos. Yo sé que todos tenemos amigos que están en necesidad y que necesitan una palabra de aliento, una llamada telefónica. Yo le invito a que cada día se tome el trabajo de tomar el teléfono y llamar persistentemente a esa persona y tratar de que esa persona abra su corazón y pueda descargarse con usted y que usted esté dispuesto a ayudarle y a servirle. Créame que el Señor va a estar viendo esa actitud suya. Y hágalo por fe, porque en la Biblia dice que es más gratificante dar que recibir. Que el que sacia a los demás también será saciado, dice en la Biblia. Así que si usted quiere estar saciado, pues sacie a otra persona. Quizás esa otra persona se sacia con mucho menos de lo que usted se sacia. Así que le va a salir barato, entre comillas, el saciarse. Porque usted sacia a una persona y el Señor le va a saciar a usted también.
Hágalo por fe. La fe es el motor de todos los milagros. La fe es la que realmente transforma las cosas. La fe es la que nos permite llamar las cosas que no son como si fueran. La fe es la que nos permite que el amor de Dios fluya a través de nuestra vida. La fe es la que hace que podamos alcanzar la salvación por medio de la gracia del Señor. Oremos, hermanos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Padre Celestial, por cada uno de los padres de familia de nuestra congregación, Señor. Te pedimos, Dios, que la bendición tuya, Señor, esté sobre ellos, Padre Celestial, y que tú, Señor, seas revelándote, Señor, a sus vidas, Padre Santo. Que puedan dar este paso de fe, Señor, de reconocer todas esas grandes promesas que tú nos has dado, Padre Celestial, y que están en cada uno de nosotros, Señor, y que de alguna manera no las hemos dejado fluir, Padre Santo, por nuestra falta de fe, Señor. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que seas tu Dios transformando, Padre Celestial, nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender tu palabra, Señor, y permitir, Padre Celestial, que tu Santo Espíritu fluya a través de nosotros, Señor, inicialmente a través de tu amor, Padre Santo, que podamos ser canales de bendición, canales de amor hacia los demás, Padre Santo, que fluya también a través de el dominio propio, Padre Santo, para que podamos huir de la concupiscencia, que podamos huir, Padre Celestial, de la corrupción que hay en el mundo, Señor. Pero también, Padre Celestial, que podamos percibir ese poder que tú nos das a través de tu Santo Espíritu, para que podamos ver milagros, sanidades y prodigios, Señor, alrededor nuestro, Padre Santo. Para que la gloria tuya, Señor, sea reflejada a través de nuestra vida, Padre Santo. Y que nosotros, Señor, podamos ser portadores, Dios, de esas buenas nuevas, Señor, que tú tienes para el mundo, Padre Santo. Yo te alabo, Padre Celestial, te bendigo, Señor, y te doy gracias por tu palabra, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Padre Santo. Y te pido, Dios, que la presencia tuya, Señor, esté siempre en nuestras vidas, Señor. Te alabamos, Dios, te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, les amamos mucho y los esperamos esta noche a las 8 de la noche en nuestro devocional diario. Feliz tarde. Hola papito, buenos días. Te preparé un desayuno. Papi, me gusta jugar contigo. Papi, cuando pienso en ti, soy muy feliz. Gracias por comprarnos el helado. Gracias por leerme cuentos. Gracias, papi, por sacarme en bicicleta. Gracias por estar con nosotros siempre. Gracias por tu apoyo, haces que me sienta protegida. Hola, papá. Tú y yo somos amigos y exploradores también. Papi, eres nuestro superhéroe y nuestro cantante favorito. Eres el jugador estrella. El más fuerte de todos. El más fuerte. Que extienda su amor. Quiero ser doctora de mamás embarazadas que tienen bebés como mi papá. Quiero ser igual que mi papá. Te quería decir que eres el mejor papá del mundo y te doy muchas gracias por todo lo que me has dado y por todo lo que tengo. Hola papá, quiero darte las gracias porque la educación y muchas cosas. Papi Santi, te amo por la fama. 1, 2, 3. Papá, Loli. L.A. Papá, te amo. Te amo, Luna.
Feliz día del padre, papi. Te amo. Feliz día del padre. Te amo. Feliz día, papi, te amo mucho. Feliz día, papi. Papito, Rodrigo, te amamos. Feliz día, papi. Hola, papá, felicitaciones. Te doy un abrazo. Feliz día, papito, te amamos. Feliz día, papi. Feliz día, papá Marco. Te amo. Que Dios te bendiga. Deseo que pases un feliz día. Te quiero. Chao. Feliz día. Te quiero. Papá, hoy en tu día queremos bendecirte. Feliz Día del Padre. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre bueno es compasivo y generoso. Todos sus negocios los maneja con justicia. Por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. No tendrá temor de las malas noticias, su corazón está firme y confiado en Jehová. Su corazón estará tranquilo, sin ningún temor, y llegará a ver la caída de sus enemigos. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Feliz día, papá. Te amo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Jesús, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Decimos, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Es tu cielo y aquí, es tu cielo y aquí, es tu cielo y aquí, papá. Invades los aires de este lugar. Te damos toda gloria y toda honra solamente a ti, Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Te exaltamos, Señor, y te agradecemos por cómo estás obrando, Jesús. Te damos gloria a ti, papá. Nuestros devocionales son todos los días de 8 a 8:30 de la noche. Hay una palabra especial de parte de Dios para ti. Grupos de mujeres los miércoles a las 3 de la tarde. Jóvenes más que vencedores los jueves a las 8 de la noche. Y Alianza Youth los sábados a las 5:30 de la tarde. Recuerda, estas reuniones y clases son por Hangouts Meet. Hey, iglesia, nada impedirá que sigamos siendo una familia. Estamos teniendo devocionales diarios, clases y grupos online vía Hangouts Meet.
Una aplicación muy fácil de usar. Primer paso. Para conectarte desde tu dispositivo móvil, ve a tu Play Store o App Store y descarga la aplicación Hangouts Meet. Segundo paso. Si estás en alguno de los grupos de WhatsApp de nuestra iglesia, te haremos llegar un link con el que después de haber descargado la aplicación, puedes ingresar a la reunión. También puedes ingresar mediante código. Simplemente entras a la app y das la opción Código de reunión. Nuestro código siempre es el mismo: ESAADOWXUS. Solicitas el ingreso y listo, ya estamos conectados. Si vas a ingresar desde tu computador, puedes abrir el link desde WhatsApp Web. O pones en el buscador de Google meet.google.com. Ingresas el código ESAADOWXUS. Solicitas el ingreso y listo. Recuerda, nuestro código siempre es el mismo. Puedes tomarle un screenshot o una foto para tenerlo a la mano. Si tienes alguna duda, pregúntanos. Estamos para servirte. Somos iglesia, somos familia. Familia, ¿ya nos sigues en nuestras redes sociales? Puedes encontrarnos en Instagram @Alianza con Dios o en Facebook Alianza con Dios Iglesia Cristiana. Puedes hacer tus diezmos y donaciones en la cuenta corriente BBVA número 541-025-185. Recuerda, cuenta corriente BBVA número 541-025-185. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10.